Hola, hoy vamos a demostrar un teorema sencillo, pero que nos ayuda muchísimo a calcular límites o a demostrar que algún número real es el límite de alguna función. Y sobre todo cuando nos encontramos con situaciones indeterminadas. El teorema de la ley del sándwich se enuncia como sigue. Supongamos que tenemos dadas tres funciones f, g y h que están definidas en alguna vecindad agujerada de un número A. Supongamos entonces que en esta vecindad se cumple que g de x es menor o igual que f de x y f de x es menor o igual que h de x para todas las x en B, y que se cumple que g y h tienen límite cuando x tiende a A y ese límite es L. Entonces, la conclusión es que la función f de x también tiene límite cuando x tiende a A y es el mismo límite que tenían las otras dos funciones. La idea de este teorema se antoja muy razonable, ¿no? Si nosotros tenemos que la función f de x viene como sándwich entre g de x y h de x y los valores próximos a nuestro punto A de cuando son evaluados por g y por h ambos caen próximos a L. Entonces, pues los valores de f de x que vienen en el sándwich dentro de los valores de g y de h, pues también deberían de estar siendo próximos a L. La demostración es muy sencilla y justo sigue esta idea. Como siempre, empezamos tomando una epsilon mayor que 0 dada. ¿Sale? Y bueno, pues sabiendo esta información, que el límite de g y el límite de h cuando x tiende a existen y son iguales a L, pues nosotros podemos encontrar en primer lugar una delta 1 que haga lo que tiene que hacer con respecto a g. Es decir, de tal manera que si x dista de a en menos que delta 1, entonces f de x dista de f no. Entonces g de x dista de a entonces g de x dista de L en menos que epsilon. Y lo mismo podemos encontrar entonces una delta 2 que nos funcione para la función h, es decir, una delta 2 que cumpla que si x dista de a en menos que delta 2, entonces h de x y L disten en menos que epsilon. Pero ahora quiero llamar la atención sobre esta proposición que dice g de x y L distan en menos que epsilon. Si se acuerdan, estas desigualdades en valor absoluto también se pueden expresar como en desigualdades sin valor absoluto o en intervalos. Yo creo que aquí me conviene expresar esto pues omitiendo el valor absoluto. G de x menos L es en valor absoluto menor que epsilon, sí y solo sí, pues pasa que G de x menos L pues se encuentra entre menos epsilon y epsilon, ¿cierto? Y esto también pues a su vez implica que nuestro g de x se encuentra entre L menos epsilon y L más epsilon. Y esta, digamos, es la expresión que me va a interesar muchísimo ahora. Junto con, pues lo mismo, ¿no? Aquí para nuestra h. Nuestra h de x también dista de L en menos que epsilon, lo cual, bueno, después del razonamiento que hicimos aquí, pues implica que, L menos epsilon y L más epsilon dejan en medio a h de x. Y todo esto pasa para todos los x pues en los intervalos correspondientes, pero seguro esto también pasará para todo x que cumpla que la distancia entre x y a
sea menor que delta, donde delta es precisamente la mínima entre nuestra delta 1 y nuestra delta 2. Y bien, pues por la elección de esta delta que tenemos aquí, pues entonces se cumplen nuestras dos desigualdades. En particular se cumple esta primera desigualdad, que x menos a en valor absoluto es menor que delta 1, y por lo tanto se cumple esta desigualdad. Vamos a utilizar solo esta primera mitad de esta desigualdad de por acá. Es decir, se cumple que L menos epsilon es menor que g de x. Pero pues recordemos que para las x que están en la vecindad agujerada, se cumple que g de x es menor o igual que f de x, y f de x menor o igual que h de x. Entonces, pues aquí podemos estar seguros de que se va a cumplir que g de x es menor o igual que f de x, y f de x menor o igual que h de x. Y ahora, igual, como estamos bajo la suposición de que también se cumple esta otra desigualdad, debido a que nuestro delta es más chico que delta 2, entonces, bueno, pues ahora utilizamos la segunda parte de esta desigualdad, la que dice que h de x es menor o igual que L más epsilon, perdón, que es menor que L más epsilon, y estamos hechos. Tenemos entonces que nuestro f de x está entre L menos epsilon y L más epsilon, lo cual nos permite concluir que la distancia entre L y f de x es menor que epsilon, como queríamos demostrar. Más adelante ocuparemos el poder del teorema de la ley del sándwich para hacer demostraciones muy bonitas, pero por lo pronto vamos a utilizar solamente una consecuencia que es muy fácil de este teorema, y es el siguiente corolario. Si nosotros tenemos dos funciones f y g definidas en una vecindad agujerada, y esto es muy importante, la vecindad debe estar agujerada, de un punto A, y cumplen la siguiente propiedad: cumplen que en esa vecindad agujerada f de x y g de x son iguales, ¿no? Para todo x en la vecindad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que f y g toman exactamente los mismos valores en todos los puntos de un cierto intervalo, a menos delta, a más delta, excepto quizás en el punto A. Esto puede ser por diferentes razones. A lo mejor ninguna de las dos está definida en A, a lo mejor alguna sí y otra no, a lo mejor están definidas pero en diferentes maneras. En fin, el punto es que solamente en ese punto A es donde f de x y g de x podrían diferir. Fuera de él coinciden en todo un intervalo, en toda una vecindad alrededor de A, ¿sale? Bueno, si estas dos funciones son tan iguales, entonces ocurre que si f de x tiene límite y su límite es L, entonces la función g también tiene límite y su límite es el mismo L. La demostración a partir de la ley del sándwich es muy fácil. Fíjense, simplemente aquí está ocurriendo que nuestra g de x es mayor o igual que f de x, y también es menor o igual que la misma f de x, ¿no? Para todo x en esta vecindad agujerada B. Por lo tanto, pues esencialmente se cumple las hipótesis de la ley del sándwich juntando con esto, ¿no? Suponiendo que el límite de f de x es igual a L, entonces el límite de esta es L, el límite de esta también es L, y por lo tanto el límite de la que está en medio del sándwich, cuando extiende a, también es igual a L. Un ejemplo de aplicación del corolario anterior podría ser esta función, ¿no? Que es muy conocida, que seguro ustedes ya han visto cómo calcular el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 entre x menos 2, que por cierto es una función que no está definida en el 2, ¿cierto? ¿Por qué no está definida en el 2? Porque, pues bueno, el denominador se anula cuando x es igual a 2. Entonces, pero bueno, finalmente también sabemos que sabemos cómo calcularlo, ¿no? Sabemos que para todo x distinto de 2,
ocurre que x cuadrada menos 4 entre x menos 2 es igual a x más 2, ¿cierto? Esto por un caso de factorización muy conocido, ¿no? La diferencia de cuadrados se factoriza como producto de binomios conjugados. Y si nosotros tenemos esto dividido entre x menos 2, pues podemos hacer una cancelación muy simple y tener justo esto de aquí así. Podemos cancelar justo porque pues nuestra x es distinta de 2, ¿no? Estamos entonces evaluando un límite cuando x tiende a 2, por tanto nos interesan vecindades que están agujeradas precisamente en x igual a 2. Bueno, entonces, pues eso básicamente es utilizar el corolario anterior, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 entre x menos 2 es el mismo que el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, y este pues es una función lineal, se obtiene simplemente por evaluación. Esto es igual a 2 más 2, que es 4. El ejemplo anterior es uno de un caso muy general en el cual tenemos que calcular el límite cuando x tiende a algún cierto valor a de una función f de x dividida entre otra función g de x, digamos, pero en la cual el límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0, ¿no? Cuando esto pasa, pues digo, no es todos los casos, pero sí muy frecuente, que nosotros podríamos factorizar a g de x como a x menos a por alguna otra cosa, o quizás incluso por una potencia de x menos a, digamos alguna k, por alguna cierta función, digamos h de x. ¿Sí? Y bueno, si estamos de suerte y resulta que también nuestra función f de x se puede factorizar como x menos a la misma k por alguna otra función, digamos m de x, entonces pues lo que nosotros tendríamos es que el límite que queremos calcular pues se puede ver también como el límite cuando x tiende a de m de x entre h de x. Y si además tenemos la suerte de que el límite cuando cuando x tienda a de h de x pues no sea 0, entonces pues ya le hicimos, y este otro límite de acá es calculable con la simple regla de la división.